Más caro que el TAC. Ya. Solo para entrar en materia, más caro que el TAC. Ya está en línea para conversar con nosotros Hernán Calderón, presidente de CONADECUS. Las tarifas del TAC y peaje sufrirán un aumento de su precio. Una segunda alza el próximo 1 de julio. Ahora aquí, a la vuelta de la esquina, la que fue acordada entre las concesionarias y el Ministerio de Obras Públicas, más conocido como MOP. ¿Cómo está, Hernán? ¿Qué tal, Julio César? Qué gusto. No muy buena noticia en todo caso, porque el pago del TAC ya parece una falta, ya parece portonazo la cosa. Bueno, y se aumenta una alza 6,7 del 6,7%. A ver, hablemos directamente de por qué usted siente que esto no corresponde. Porque, Julio César, en los últimos 10 años el TAC ha subido en un 80%. Y ese 80% no se condice con el IPC. Ha subido un 40%, el doble de lo que es el IPC. Ese es el problema que tenemos con la política de concesiones que se implantó cuando se entregaron para que se construyeran estas autopistas. Que se aplicaba el IPC más un 3,5. Cuando el IPC era 3,5. Claro. Entonces estaba cobrando el doble. Subían un 6 cuando el IPC era un 3,3. Entonces esto es bastante injusto, porque cuando se hicieron los contratos no se dejó ninguna posibilidad en los contratos de que se revisaran los tráficos que iban ocurriendo. En Chile subió 3 veces el parque automotriz, Julio César, y eso no estaba considerado en los contratos originales. Usted sabe que en los últimos 10 años el flujo ha aumentado un 33%, por lo tanto de lo que consideraban los contratos. Es por eso de que, mire, le voy a poner un solo ejemplo. La autopista del Sol ha recuperado 15 veces la inversión. ¿Es justo eso? Es porque se dejó una política de precios abierta donde el precio ha subido en forma desmesurada. Nosotros deberíamos estar pagando un 40% menos. Eso es lo que deberíamos estar pagando. Esa es la realidad del cobro que está sucediendo hoy día, y por eso esto parece asalto. La verdad es que cuando usted le pregunta a las personas que andan en el día a día en la calle, son cifras estratosféricas las que están pagando. Un ciudadano común y corriente que ocupa autopista por menos de 30 o 60 lucas mensuales no le sale. Entonces no es justo. Y hay otra cosa también, la política pública tampoco ha tenido la voluntad de decir que cuando van a terminar los contratos, en vez de prorrogar esos contratos o renovar la concesión, tiene que haber una nueva licitación con nuevas condiciones, con nuevas formas de fijar las tarifas y también con nuevos estudios del tráfico que ocurre, del tráfico que ha ocurrido y que ha aumentado en forma significativa para reflejar en los precios. Fijar las tarifas máximas de utilidad que tiene que tenerla. Porque imagínese, ¿en qué inversión usted en un plazo de 20 años recupera 15 veces lo que invirtió? Es prácticamente una vez por año, pues, Julio. Una locura. No, si es una locura, estamos de acuerdo. Es una locura. O sea, si a alguien no le pone... Y ojo, que hemos estado prorrogando las concesiones. Autopista del Sol terminó su concesión, se le prorrogó por algunos años más porque iba a hacer una ampliación de la pista hasta Talagante. Y nuevamente, pero no revisamos el contrato. Usted sabe de que la autopista del Sol está cobrando 4 veces lo que te debiera haber cobrado originalmente. Durante el periodo aumentó 4 veces. Entonces, tenemos una distorsión del precio final que pagamos por el precio de autopista. Y esto lo estamos pagando todos los ciudadanos, todos los chilenos, todos los que ocupamos autopistas. Prácticamente ya
porque tenemos las autopistas interprovinciales, las que son fuera de las concesiones que están fuera de Santiago, pero también tenemos todas las autopistas urbanas. Por lo tanto, estamos llenos de autopistas, no tenemos vías alternativas, Julio César. Las vías alternativas a veces significa un rodeo a Argentina, poco menos, para llegar a retomar un camino. En algunos casos no existen simplemente. Entonces, esos son los problemas que tenemos porque fue una política abierta sin pensar en los efectos que podía tener en los ciudadanos. Vamos, Hernán, deme solo un segundito porque vamos a ir con Gonzalo Holguín. Acaban de sortear, ¿no es cierto?, en este instante a los miembros que van a estar, ¿no es cierto?, dialogando sobre la acusación constitucional. Gonzalo. Sí, ¿qué tal, Julio César? ¿Cómo estás? Estamos en las gradas de la Cámara de Diputadas y Diputados. Se acaba de sortear la tómbola. Esto es la tómbola, es tal cual, es poner a los 155 parlamentarios con su número de bolita que corresponde a su designación en el pupitre de la corporación. Se excluyen los 10 firmantes de la acusación constitucional. Por razones lógicas, ellos no pueden integrar la comisión que revisa la acusación constitucional, y después empieza el sorteo, y el sorteo ha quedado así. En el número 1, el diputado de Acción Humanista y también, por cierto, de Gobierno, integrante habitual del Comité Político Ampliado, el diputado Tomás Givich. Después, el diputado independiente PPD Héctor Ulloa, también se podría decir una opción oficialista. Juan Santana, el diputado del Partido Socialista que hasta hace poco era presidente de la Comisión de Educación. También Miguel Ángel Becker, por la oposición, el diputado de Renovación Nacional. Y finalmente Gloria Navellán, independiente, que solía integrar el Partido Republicano. Ahí están los 5 nombres, Julio César, y bueno, uno podría presumir que quizás Héctor Ulloa podría ser un voto de desempate, pero todo haría de alguna manera suponer que esta comisión revisora, con esta conformación, va a rechazar el texto de acusación constitucional, enviando así un informe negativo a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Julio César. Gonzalo, perdón que le haga esta pregunta, pero ¿y de qué importa esta comisión revisora? ¿Qué importancia tiene? Es cierto que no es vinculante lo que ocurre en ella, pero normalmente es un barómetro de lo que termina ocurriendo en la sala por la equivalencia de fuerzas, y también es aquí donde hacen la mayor cantidad de presentaciones. En el fondo, esta comisión tiene carta blanca para invitar a quien quiera, incluso el propio ministro. Se puede generar la defensa de parte del propio secretario de Estado. También, por supuesto, que los capítulos se trabajan con más tiempo. La disposición de la cantidad de sesiones es infinita, pues si quieren pueden sesionar todos los días en el plazo que está definida la ley, y ese es el marco que da la comisión revisora. Pero tienes toda la razón, Julio César, en decir o en sugerir que es un comentario común aquí en la Cámara, que finalmente es la sala la que va a definir si es que esta acusación tiene piso o no tiene piso. Bueno, nos quedamos con eso. Pues esta es la Constitución, 3 oficialistas y 2 de oposición en la comisión revisora. Un abrazo gigante, Gonzalo, que estés bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Volvemos con Hernán Calderón. Hernán. Noticia del minuto, sí. Al final, siempre una pérdida de tiempo en cuanto se podría legislar en otras materias que están pendientes, como esta misma que estamos conversando, de las que el Parlamento pierde el tiempo en acusaciones constitucionales, interpelaciones, puro show. No, y además esta comisión revisora que no corta ni pincha, de verdad que es un saludo a la bandera. Nada más. Entonces, yo creo que el enfoque que tiene que tener la política, en este ámbito que estábamos hablando de las concesiones y de los cobros del TAC, no ha habido voluntad política de modificar nada. Y seguimos con la misma política de hace 25 años atrás, 30 años atrás, de cuando se iniciaron las concesiones. Y no hemos cambiado una coma. Y tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer para el futuro, porque una parte importante, hay algunas autopistas que, como ser las que están de Chillán, esas ya se relicitaron nuevamente sin cambiar mucho, no cambiaron nada. Entonces, no hay ninguna política que diga cómo protegemos para que los ciudadanos tengamos precios justos. No queremos que nos regalen, simplemente pagar lo justo, pero tampoco queremos cobros abusivos, porque esto ya se transformó en abuso.
La nueva licitación que hubo en las autopistas o las concesiones que se hicieron para el sur, no cambió nada el precio. O sea, sigue siendo el mismo. En consecuencia, el costo que tiene la infraestructura, que tiene la autopista, se multiplica por muchas veces lo que paga el usuario. Por eso, en el último tiempo, algunas han tenido una rentabilidad del 48% con respecto a los ingresos. ¿En qué parte vivimos? ¿En qué parte del mundo se puede dar eso? Ese es el problema que tenemos, y vamos a seguir pagando estos sobreprecios que de verdad no favorecen a los ciudadanos y que no están pensados, sino que simplemente facilidades y los gobiernos, porque aquí hablemos de todo, Julio César, aquí no es uno, son todos, no se salva ninguno, porque todos han tenido la misma política. Es lo mismo que pasa con los servicios. Esto pasa con los servicios cuando estamos hablando de la luz, del agua, de la telefonía, el gas, todo. Nadie hace mucho por cambiar la situación que tienen hoy día los usuarios. Estamos pagando probablemente, según los datos que tenemos nosotros, estamos pagando el servicio de carreteras o autopistas más caro que puede haber en el mundo, ni siquiera los países desarrollados. En cuanto a luz y agua también estamos. En Latinoamérica llevamos la delantera. Tenemos todo conformado, porque además la autopista